Bueno, bienvenidos a la nueva clase de Historia de la Cultura y la Educación. Espero que se encuentren bien. Los anduve leyendo en el foro. No se olviden de la participación ahí mismo en los foros. La clase de hoy, bueno, comenzamos específicamente entonces con el estudio de la historia y la cultura, por fin, de la educación. Para eso, algunos conceptos básicos que tienen que ver con la cuestión de la historia. Quizás en un principio va a parecer un tanto básico a la clase, sin embargo de alguna manera va a ser introductoria y de esta manera va a lograr que tengamos todos quizás un mismo nivel de inicio en esta materia. Algunos ya vienen con estudios previos y esto va a quizás parecer, como les digo, que los temas son demasiado introductorios, pero bueno, tengan paciencia que a lo largo de esta clase se van a ir desarrollando de una manera mejor. Bien, primero, una cuestión básica, la línea de tiempo. Nosotros en el occidente, algunos países del oriente también se están sumando a esta línea de tiempo o no, bueno, dependiendo de cuál. En el occidente nosotros realizamos una división de la línea de tiempo en antes de Cristo y en después de Cristo. Toda la periodización que se encuentra antes de Cristo, por una cuestión simbólica, pura y exclusivamente simbólica, los años se encuentran de manera regresiva. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy suponte que yo estoy en el año 100 a.C., el año siguiente al año 100 sería 99 a.C. Y de esa manera los años van sucediéndose y se van contabilizando de manera regresiva. Esto es una cuestión simbólica que los historiadores de la modernidad, de nuestra contemporaneidad, occidentales, decidieron, ¿sí?, que la línea del tiempo vaya de manera regresiva y de alguna manera contar a través de la línea del tiempo una cuestión teológica salvífica del Mesías de Jesús. Entonces recuerden que la línea de tiempo, los hechos se van sucediendo, pero en la etapa antes de Cristo, los años simplemente están de manera regresiva. Luego después de Cristo, como los años como los contamos en la actualidad. Una cuestión que tiene que ver con los siglos, ¿sí? Se empiezan a contabilizar, los siglos son una manera de contabilizar fácil y pronto los años, agrupándolos de a 100. Los siglos empiezan a contarse desde el siglo I, sea después de Cristo o antes de Cristo, abarcando desde el año 1 hasta el 100. Por eso, si nosotros vamos al año 230, no sería el siglo II, sino que sería el siglo III. Ustedes recuerden, a la centena siempre sumarle 1. Bueno, esto es una cuestión quizás muy introductoria. Pero, por ejemplo, 1789, después de Cristo, sería siglo XVIII. ¿Sí? Si bien tendríamos 17 siglos en 1789, nosotros le agregamos 1, ¿sí? Y sería entonces siglo XVIII. Hoy estamos en el 2021, pero es siglo XXI. El siglo pasado era 1900, por ejemplo 90, pero es siglo XX. Siempre se le agrega 1 por una cuestión de haber empezado a contar desde el 1 y no desde el 0. Para antes de Cristo es exactamente lo mismo, ¿sí? Si estamos en el año 230 antes de Cristo es siglo III, se sigue sumando 1. Sin embargo, la única diferencia es aclarar si se trata antes de Cristo o después de Cristo. Disculpen si la silla sobre la que estoy sentado realiza muchos ruidos. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con la periodización que nosotros hacemos desde el occidente, ¿sí? La historia de la humanidad habría comenzado en la etapa ágrafa, que antes los historiadores le mencionaban como prehistoria. Algunos historiadores están convocando a que la etapa de la prehistoria se llame etapa ágrafa. La etapa de la prehistoria abarcaría desde el proceso de hominización. El comienzo, digamos, la fecha de inicio es un tanto complicada, pero por lo menos en esta materia nosotros lo vamos a ubicar a partir del año 2.500.000, la aparición del ser humano. Ya se encontraba en la escena global, pero bueno, la aparición del ser humano hace 2,5 millones de años empezaría la etapa ágrafa. Dentro de la etapa ágrafa tenemos muchas subetapas.
Por ejemplo, la primera, vamos a resumirlas un poco porque nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la cultura y la educación, no tanto a la historia misma, así que voy a resumir un tanto las historias. La etapa ágrafa en un principio tendría dos grandes periodos, paleolítico y neolítico. El paleolítico estaría desde inicios del proceso de dominización, que sería hace 2,5 millones de años, hasta aproximadamente el año 10.000. En el año 10.000, en algunos lugares del mundo, sucede una revolución que vendría a ser la revolución neolítica, y comenzaría entonces esta segunda gran etapa de la etapa ágrafa, si en lugar de decir prehistoria, la etapa ágrafa, iría desde esta revolución neolítica hasta la invención de la escritura. Luego de la invención de la escritura, comenzaría a partir, quiero decir, de la invención de la escritura, año 3000, bueno, dependiendo del pueblo. En algunos pueblos la escritura ya se encontró en el 4000, algunos historiadores dicen en el 5000 a.C., bueno. La invención de la escritura da inicio a la segunda gran etapa de la humanidad, que específicamente se llama historia. Acá tenemos un problema. Tendríamos dos grandes periodos, ágrafa e historia. La etapa ágrafa se llamaría sin escritura, historia con escritura. Antes recuerden que la etapa ágrafa se llamaba prehistoria, como te dije, como les he mencionado, pero es una cuestión peyorativa, puesto que no existiría la historia, entonces simplemente por el hecho de que no haya escritura. Bueno, es un tanto polémica esta definición, porque recordemos que el ser humano en la etapa ágrafa habría vivido millones de años, entonces estaríamos dejando de lado, digamos, de la periodización de la historia, llamándoles prehistoria, como si no estuvieran completos. Y lo cierto es que en el paleolítico y en el neolítico nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones universales, importantes, universales para la historia de la humanidad. Bueno, la historia entonces tiene subetapas, ¿sí? La invención de la escritura, a partir de la invención de la escritura, tiene subetapas. La historia antigua, que comienza desde la invención de la escritura hasta el 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente. A partir de ahí empieza una vez que cae la historia antigua, empieza la Edad Media hasta 1453 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Oriente, y empieza la etapa moderna, que va a continuar la etapa moderna hasta 1789. Bueno, hay distintas periodizaciones, pero algunos lo marcan hasta 1789 después de Cristo, por supuesto, donde empezaría la etapa contemporánea en el que estamos hoy en día. Bueno, mucho para decir acá. Por un lado, esta periodización que marcaría hitos universales, en realidad serían hitos universales casi meramente europeos, ¿sí? Esto sería en realidad una periodización casi europea. Como ustedes verán, la historia antigua llega hasta el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. La historia media, en realidad la historia media trata específicamente de Europa, tanto la historia moderna también, como incluso la historia contemporánea. Se está pensando actualmente, quizás a través del pensador Enrique Dussel, otros tipos de periodizaciones. Mientras la historia europea estaba en su historia media, la historia asiática estaba completamente distinta y desarrollada. En Asia, en el Próximo Oriente, nosotros nos vamos a encontrar con civilizaciones completamente avanzadas para la época. Para la Edad Media lo mismo, la India, China, Japón, son grandes civilizaciones. En la Antigüedad, 4000, 3000 a.C., por ejemplo. En África, la cuna de la civilización estaría en África, en Egipto. Y muy posterior después, recién en el 400 a.C., podemos encontrar a la Grecia clásica. Entonces, nosotros tenemos una visión completamente quizás eurocéntrica, tenemos una apoyatura dentro de la periodización histórica completamente eurocéntrica, pero los grandes hitos de la civilización no habrían acontecido únicamente en Europa, sino previamente ya habrían acontecido en Asia, en el Próximo Oriente, en África, en América. Las grandes civilizaciones, gigantescas civilizaciones que han habido en América, nos dan la idea de que esta periodización es un tanto eurocéntrica y quizás en un futuro, o
bueno, ya en el presente se está pensando y repensando. Incluso desde la ubicación cartográfica. Por lo general nosotros ubicamos en el centro al continente europeo, pero quizás una cartografía completamente distinta que ubique a Asia como el centro de la civilización. Entonces tendríamos al este de Asia, ¿sí?, casi pegado, separado por el estrecho, América. ¿Sí? Se cree que desde ahí, una de las grandes teorías dice que desde ahí habrían venido los pobladores de América, una de las tantas teorías. Entonces, descentralizar Europa, tanto desde el mapa como de la línea de tiempo, nos posiciona de una manera conceptual completamente distinta y a través de un paradigma, entonces, por lo menos para repensar algunas cuestiones completamente distintas. La etapa ágrafa es absolutamente interesante. Nos encontramos con una sociedad, con sociedades humanas de hace millones de años atrás, por ejemplo los del Paleolítico. Podemos observar que la vida en sociedad siempre ha existido. Está la tendencia a creer en el evolucionismo. Recordemos que la teoría darwiniana de la evolución no busca la supervivencia en realidad del más apto como individuo, sino del grupo social más apto. Es decir, que habrían sobrevivido, si tenemos una mirada evolucionista, habrían sobrevivido las personas que grupalmente estaban más fuertes. Entonces en el Paleolítico encontramos conjuntos de familias tribales con lazos de unidad muy interesantes, es decir, con comunicación, con educación, con arte, como en las pinturas rupestres, por ejemplo. ¿Cómo no habernos dado cuenta que en la primera etapa de la etapa ágrafa, o sea, el Paleolítico, íbamos a encontrarnos con educación? Las pinturas rupestres, por ejemplo, estas teorías que mencionan que eso se trataba de una clase, por ejemplo, además de las expresiones artísticas. Encontramos entonces grupos socialmente firmes, unidos, con una forma de vida completamente natural, ligada a la naturaleza. Encontramos pensamientos filosóficos en el Paleolítico. Han existido, por supuesto, pensamientos quizás metafísicos, pero que buscaban de alguna manera la interpretación de los hechos. Ya en el Neolítico, por ejemplo, con las ruinas de Stone Age, nos vamos a encontrar con un pensamiento filosófico metafísico. ¿Sí? En el Neolítico el gran cambio que va a suceder es que del nomadismo van a pasar al sedentarismo a través de la manipulación del fuego, de alguna manera la manipulación de la naturaleza, con la domesticación de animales, con esta revolución agrícola y demás. Es decir, en las primeras etapas de la etapa humana nosotros nos vamos a encontrar con educación. Siempre el ser humano tuvo dos componentes, el lenguaje y la educación, además de las expresiones artísticas y pensamientos relacionados con la filosofía. Bueno, los pueblos que nosotros vamos a estudiar, entonces la idea no es únicamente centrarnos a través del estudio de escuelas europeas y americanas, sino tener un horizonte más amplio. De esta manera tendremos una visión holística de las distintas escuelas y formas de educación. Para el Próximo Oriente vamos a elegir las escuelas de la Mesopotamia, una zona que se encuentra entre Irán e Irak, en los ríos Tigris y Éufrates. Próximo Oriente, ¿sí?, la parte más cercana para el occidente del Oriente, como por ejemplo Sumer, Babilonia y Asiria. Nos van a dejar un modelo de escuela que nos va seguramente a ayudarnos a pensar. Podríamos pasar también por el Imperio Persa, pero bueno, por lo menos para Asia, un poco de esto podríamos ya aprender muchas cuestiones de la educación. Luego pasaremos a África, donde estudiaremos Egipto, ¿sí?, el famoso río Nilo, la sociedad, la civilización a través del río Nilo, donde el modelo de escuela y aprendizaje tiene una connotación muy interesante, casa de vida, por ejemplo, ya ahí tiene una connotación completamente distinta con respecto a la educación. Luego, por supuesto, Europa, a través de la educación helenística, bueno, en realidad griega, y después de griega se transforma en helenística, la educación romana, y ahí pasaremos a un binomio. Durante la Edad Media europea, ¿sí?, la educación quizás más teocentrista,
lo compararemos con las civilizaciones americanas y la forma de educación americana. Luego pasaremos a la educación en la modernidad, quizás en general, ya hay un diálogo quizás más globalizante que permite un intercambio, entonces ahí no hace falta ubicarnos específicamente en ningún pueblo determinado. Y luego como educación contemporánea, la que tiene que ver con la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, nuestra rioplatense, la educación a través del gobierno de Rivadavia, de Juan Manuel de Rosas, el constitucionalismo argentino. Bueno, ahí nos meteremos un poco en la historia argentina. Y luego los grandes hitos lamentables de la sociedad global, mundial, que tiene que ver con la Primera y Segunda Guerra Mundial y cómo van a cambiar mucho la perspectiva no tanto ya positivista, biologicista que se venía manejando. Y hoy en día una escuela de alguna manera en crisis, pero en un concepto de crisis como pensamiento crítico, una escuela que se está pensando constantemente, leyes que se van suscitando, leyes por ejemplo de inclusión que anteceden a cambios culturales. ¿Sí? Eso hace que uno se sienta incómodo porque de repente tiene leyes de inclusión incorporadas sin antes creerse capacitado. Entonces veremos la cuestión de la escuela inclusiva, las personas con discapacidad dentro del aula y demás. Todo ese pantallazo entonces es la clase de hoy. Empezamos con la escuela sumeria de la Mesopotamia la semana que viene. Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo grande.